Hola a todos, este es Zuko, el zorro curioso. Ahora quiero hablar sobre lo que pienso de la vida en el universo. Primero hablaré sobre la vida como la conocemos, las posibilidades de vida compleja e inteligente, y después sobre la vida como no la conocemos, incluyendo el tema de la vida artificial. Luego quiero hablar sobre las posibilidades de encontrarnos con una inteligencia extraterrestre. La vida como la conocemos está basada en carbono. Otros elementos importantes para la vida son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos elementos, entre otros que no mencioné, son importantes para la formación de las células, el ADN, las proteínas y las demás moléculas que forman parte de los organismos vivos, como los conocemos. Como ya sabemos, el agua, el H2O, es un compuesto esencial para la vida como la conocemos. Y esto es lo que impulsa a los astrobiólogos a buscar agua en otras partes del universo. Por eso buscan planetas que estén en la zona Goldilocks, donde el agua líquida puede existir. ¿Y por qué el agua? Porque el agua permite la interacción de varios elementos y moléculas o compuestos para que así se formen estructuras más complejas. En pocas palabras, permite el movimiento de elementos y moléculas. Y vuelvo a repetir, esto aplica para la vida como la conocemos. Solo tenemos una muestra de vida, la vida aquí en la Tierra. ¿Por qué el carbono? Hay que describir el átomo de carbono y sus electrones para entender por qué es tan importante. El comportamiento químico de un elemento es determinado por su capa electrónica exterior. Cada electrón en las capas electrónicas necesita estar agrupado con otro electrón. El carbono tiene un número atómico de 6, lo cual quiere decir que tiene 6 protones, y si el átomo de carbono es de carga neutra, tendrá 6 electrones. La capa electrónica exterior del carbono tiene 4 electrones sin pareja, lo cual permite que haya 4 enlaces más con este elemento. Y el carbono, por lo tanto, puede enlazarse consigo mismo y con otros elementos, permitiendo estructuras aún más complejas, como lo son las de los organismos vivos. Y otra cosa, todas las propiedades del carbono y las de cualquier otro elemento están determinadas por la mecánica cuántica, pero ese es otro tema para otro video. Para ver si la vida es común en el universo, es importante examinar qué tan comunes son los elementos y compuestos de la vida. Y vuelvo a repetir, cómo la conocemos. El elemento más común en el universo es el hidrógeno, seguido del helio. Estos dos elementos fueron creados a partir del famoso Big Bang. El oxígeno y el carbono son el tercer y cuarto elementos más comunes en el universo. Estos fueron creados en el interior de las estrellas por medio de la fusión nuclear. El neón y el nitrógeno son los siguientes elementos más comunes, seguidos del magnesio y el silicio. De estos 8 elementos, la mitad son esenciales para la vida que ya había mencionado. Así que algunos de estos elementos fueron creados después del Big Bang y otros fueron creados en los núcleos de las estrellas. Así como dice Carl Sagan, somos polvo de estrella. ¿Y qué hay del agua? Como podemos ver, los dos elementos que conforman el agua son de los más comunes de los 8 ya mencionados, el hidrógeno siendo el más común de todos. Ya se ha descubierto agua en Marte, en Encélado, que es una luna de Saturno, en Europa, luna de Júpiter, y en otros lugares del sistema solar. Y se cree que en Europa y en Encélado puede haber océanos de agua en estado líquido debajo de la capa de hielo exterior. Si los materiales esenciales para la formación de la vida que conocemos son tan comunes, ¿dónde está la vida? ¿Por qué no hemos encontrado vida aún? Aún es la palabra clave. Pienso que es cuestión de tiempo. Y hay que tomar en cuenta varias cosas. Una de ellas es que Marte es el planeta más cercano donde podríamos encontrar vida, pero aún así está muy lejos, aproximadamente 62.07 millones de kilómetros. Y no se diga de las lunas de Júpiter y de Saturno, que son otros lugares donde podría haber vida como la conocemos. Y ya no hay que mencionar los planetas extrasolares. La estrella más cercana es Alpha Centauri y está a 4.2 años luz de distancia. Y si mal no recuerdo, cada año luz es 10 trillones de kilómetros.
Debido a estas distancias es difícil estudiar con detalle si hay vida o no, pero tengo la confianza de que es cuestión de tiempo. La vida como la conocemos la vamos a encontrar algún día. ¿Y qué hay de la vida inteligente? No sabemos la frecuencia con la que la vida unicelular simple se forma en el universo, y no sabemos ni siquiera cómo se formó en la Tierra. Para que se diera la vida en la Tierra ocurrieron muchas coincidencias. Una de ellas es la distancia entre la Tierra y el Sol, la cual permite que haya una temperatura suficiente para que el agua líquida pueda sobrevivir. La otra son los planetas gaseosos gigantes como Júpiter, que protegen a la Tierra de más impactos de asteroides que podrían matar a la poca vida que se está formando. También una luna que produce las mareas y la inclinación de 23.5 grados del ecuador de la Tierra con respecto al plano eclíptico, el cual nos da las diferentes estaciones del año, las cuales a su vez son importantes para la vida, ya que mantienen temperaturas adecuadas para que la vida continúe. Quizá haya más coincidencias que no mencioné, pero para que todo esto se repita está muy difícil. Y hablando de vida compleja y no se diga inteligente, se tuvieron que dar aún más coincidencias y eventos. Si el universo es infinito, entonces de seguro hay vida, por cuestión matemática. Alguna vez se tiene que repetir lo que existe donde nosotros estamos. Y si el universo es finito, entonces las posibilidades se reducen, pero siguen estando ahí, ya que el universo aún así es muy vasto. Ya hablamos de la vida como la conocemos. ¿Qué hay de la vida como no la conocemos? Se ha hablado de vida basada en silicio, y esto es porque el silicio tiene una capa electrónica exterior como la del carbono, la cual puede formar varios enlaces. El problema es que forma estructuras muy estables, y como ya sabemos, la vida es flexible, la vida se puede meter en recovecos, la vida se reproduce, cambia constantemente. Y otra cosa es que no se podrían crear desechos y la producción de energía es problemática. Este de nuevo es otro tema para hablarlo en otro video, ya que es algo complejo. Y hay que también mencionar que estamos hablando de vida como no la conocemos. Está en la frase, así que hay que mantener una mente abierta al respecto. Y aquí entramos a lo filosófico. ¿Qué es la vida? No voy a repetir con mucho detalle todas las definiciones que se han dado. Unos dicen que la vida necesita reproducirse, morir, crecer y consumir. Pero entonces se puede preguntar uno, ¿qué hay del fuego y los cristales? ¿Acaso están vivos también? Y otros dicen que la vida es información, y esta propuesta es en la que me quiero enfocar. Hay un campo de estudio llamado Artificial Life, o vida artificial. A lo largo de la historia se ha buscado crear vida por medios artificiales, y existen leyendas como las de los golem, de los judíos, el mito de Talos, que era un autómata gigante que protegía la isla de Creta de los invasores, y hasta la famosa novela de Frankenstein escrita por Mary Shelley. Leonardo da Vinci ya había creado el autómata de un león que podía caminar hacia adelante y abrir su pecho para sacar un ramo de flores, y también un caballero mecánico que podía abrir su visor, sentarse y mover sus brazos de manera independiente. Y no se diga el famoso pato de Vaucanson, que podía comer, beber, digerir y defecar. Y el mismo René Descartes ya había hablado de cómo los animales eran mecanismos, pero muy complejos. Y estos antecedentes llevaron a John von Neumann en 1951 a crear el primer modelo formal de la vida artificial. Él estaba interesado en la autorreplicación, la cual él consideraba una característica fundamental de la vida. Hizo una colaboración con Stanislaw Ulam en el Los Alamos National Laboratory. Allí definió el concepto de los autómatas celulares y propuso un sistema formal autorreplicable computacionalmente universal. Y en 1984, Christopher Langton, otro pionero del campo de la vida artificial, propuso el modelo de los bucles autorreplicables. Y durante los 70s y 80s se popularizaron varios modelos y el más conocido es el juego de la vida de Conway. La idea principal de la vida artificial es que la vida no depende solamente de su sustrato material. Por ejemplo, existe el experimento mental de la batidora de Kaufman, y en esto es lo que consiste. Imagina que colocas toda la biosfera en una batidora gigantesca y la pones en máxima potencia. Los compuestos complejos permanecerán estables por un tiempo, pero no por mucho, puesto que estos perderán su organización y las moléculas complejas decaerán y se perderán.
La idea es que los sistemas vivos organizan flujos de materia, energía e información para autosustentarse. No podemos estudiar la vida e ignorar su organización, puesto que no podemos distinguir de una molécula perteneciente a un sistema vivo de otra que no pertenece a tal sistema. La vida artificial fue originalmente definida por Christopher Langton a fines de los 80. Primero se le dio una definición perogrullesca: vida hecha por el hombre y no por la naturaleza. Después se hizo un cambio interesante y se definió como el estudio de la vida natural, natural siendo entendido como incluyendo lo que ha creado el humano. Para Langton, el hombre y sus artificios son tan naturales como el sol o los panales de las abejas, y es importante borrar esa distinción entre lo artificial y lo natural para estudiar lo que es la vida. ¿Y esto qué diantres tiene que ver con los extraterrestres? Primero hay que definir lo que es la vida. Sin una definición es posible que la vida esté frente a nuestras narices y no la captemos como tal. Si los pioneros del campo de la vida artificial están en lo correcto, entonces la vida no depende solamente de su sustrato material, o sea, es independiente de este. En pocas palabras, la vida puede manifestarse en distintos medios, siempre y cuando exista cierta organización en el sustrato. Un argumento en contra es que el sustrato determina qué organización puede existir en él, pero aún está por determinarse qué organizaciones constituyen vida y cuáles no. Al final hay cosas que probablemente nunca podamos comprender a causa de nuestras limitantes biológicas. Y esto es una especulación mía, que quizás evolucionamos para entender solo ciertos sistemas como vivos y terminamos excluyendo otros como no vivos. Si buscamos vida extraterrestre allá afuera, hay que tomar en cuenta otras biologías posibles, no solo la biología basada en carbono. También puede existir la biología sintética, digital o basada en otro sustrato que no es conocido aún. También hay que buscar vida en lugares muy diferentes a la Tierra, por ejemplo en las atmósferas de las enanas marrones. Y en la descripción del video les dejo un artículo escrito por Limgam y Loeb en el 2019, el cual habla sobre el volumen habitable total en las atmósferas de las enanas marrones frías y cómo este es posiblemente más grande que el volumen habitable de la misma Tierra. Volviendo a la vida inteligente en el universo, es difícil también que podamos coincidir en los tiempos. El espacio no solamente es inmenso, también los tiempos son inmensos. Somos una chispa efímera en la escala cósmica. Y también el tiempo es relativo. ¿Cómo podemos decir que ahorita hay aliens allá afuera? Y con esto me refiero a qué es ahorita. En la relatividad no hay una hora absoluta. Todo depende de cómo nos estemos moviendo. Por lo tanto, incluso si hay vida allá afuera, es poco probable que nos veamos algún día. Pero aún así existe esa posibilidad. Muchas gracias por ver este video. Quiero hacer unos anuncios. Primero, creé una página de Facebook llamada igual que el canal, Zuko el Zorro Curioso, así que les recomiendo que vayan a darle un vistazo. Aún no he puesto mucho contenido ahí, he estado poniendo algunos de los videos que he hecho. Y también tengo una página de Instagram, es Zuko Nakamura. La tengo en privado, pero aún así les recomiendo que me soliciten para que los acepte. Y si quieren me pueden mandar un mensaje diciéndome que vienen del canal. También quiero hacer unas recomendaciones de lectura relacionadas al video. Una de ellas es un clásico de la divulgación científica, es Cosmos por Carl Sagan, muy bueno. Es uno de los primeros libros de divulgación que leí y me gusta mucho cómo escribe Carl Sagan, es una persona humilde. Se nota que aprecia la filosofía también, así que les recomiendo este libro. Este es uno de ellos. El otro que les recomiendo es The Eerie Silence por Paul Davies, y en este libro habla de varias primero habla por qué no hemos logrado encontrar vida extraterrestre y también especula que quizás esta no exista, pero aún así trata de mantener cierto optimismo e incluso dice que aún los investigadores no han, por ejemplo, puesto sus telescopios en los agujeros negros, donde podría incluso existir estructuras similares a las esferas de Dyson. Así que imagínense, les recomiendo este libro. Y el otro, si les interesa saber más sobre la vida artificial, es un libro que ya he mencionado. Se llama The Garden in the Machine por Klaus Emeke. Y este libro es una visión filosófica, crítica sobre el campo de la vida artificial y tiene muchas ideas muy interesantes ahí. Va a dar
un recorrido histórico por el campo. Va a hablar de Christopher Langton, del pato de Vaucanson, de von Neumann y de los autómatas celulares, etcétera. Es un libro muy interesante, es de los 90, pero aún así, puesto que es un libro más de filosofía que de ciencia, pienso que muchas de las ideas aquí todavía son muy relevantes. Así que les recomiendo esos 3 libros. Se despide Zuko, el zorro curioso, y recuerden atreverse a cuestionar.